porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas por porastele.tv estamos en Contrapunto TV. Como se anunció con anticipación, pues hoy vamos a analizar un tema que pues, en términos generales no le gusta a la ciudadanía, pues como se va a ver más adelante, hay una cierta repulsión, o mucha repulsión más bien, al tema de los partidos políticos. Y sin embargo es un tema fundamental, como lo vamos a ver en este programa. Y para analizarlo, pues tenemos el gusto, el privilegio, ¿verdad?, de tener a un periodista y analista política de primera. Nada menos que Eduardo Macías. Enrique, qué gusto que estés con nosotros. Estar de nueva cuenta contigo, un privilegio. Y bueno, pues vamos a aprovechar, ¿verdad?, que tenemos aquí a Eduardo, lo vamos a explotar, ¿verdad?, le vamos a sacar jugo, para que con su visión, ¿verdad?, nos trate de responder a esta pregunta de qué está pasando con los partidos políticos. Pues como hemos comentado en otros programas, el triunfo de López Obrador no solamente ha sido un triunfo electoral, sino que estamos viendo que se perfila un nuevo régimen político, y naturalmente que en este nuevo régimen político pues los partidos van a cumplir otro rol diferente al que se cumplió anteriormente. Pero para ir entrando en materia, si podemos ver la primera imagen, por favor. De acuerdo a una encuesta de Latinobarómetro, aquí se puede observar, fíjate, aquí podemos observar lo pobre, ¿verdad?, que en América Latina confía la gente en los partidos políticos. Ve, el 11% tienen confianza en los partidos, que está por debajo del promedio regional. Fíjate, el promedio regional está en 14%, y en México está en 11%, ¿no? Incluso por debajo de la confianza en el gobierno, que se podría pensar. Argentina polarizada tiene todavía más alto. Fíjate, todavía el gobierno tiene más confianza la gente en el gobierno que en los partidos. Y eso ya es decir mucho, ¿no? Así a nivel de América Latina, ¿no? Con lo que antes de entrar en México, y podríamos, ahora arriesgando un poco el análisis, se podría decir que esta desconfianza o este descrédito es un fenómeno mundial. Eso es un tema muy complicado, porque ha habido situaciones críticas en muchos países, y la manera de resolverlas, pues sí, podía darnos algunos indicadores de que tiene esa lógica. El acomodo de las derechas en el mundo, lo estamos viendo en América Latina, con Brasil, etcétera, con los Estados Unidos, ¿no? Y la confrontación histórica se sigue viendo, ¿no? En el caso mexicano hay que revisar cómo surgen los partidos políticos. Nuestra democracia o nuestra nación es muy joven, escasos 2 siglos de existencia como tal. Antes fuimos una colonia, y antes de la colonia éramos una serie de grupos en lo que es el territorio mexicano,
que cuando llega el europeo tiene un predominio, un grupo que somete en un modelo poco estudiado. Nada más se reflexiona en función de la visión europea, pero había un mando centralizado. El poderío de los aztecas llegaba hasta Centroamérica, hasta Nicaragua. Y vienen los 3 siglos de coloniaje, en donde el poder se decide en España, no acá, y acá llegan los representantes de esa corona. El México independiente surge pues, con un siglo XIX convulso, donde se está acomodando, pero hay 2 grandes grupos que perfilan esto, los conservadores, pero antes los independentistas, es decir, los insurgentes. Las logias masónicas, ¿no? Las logias, pero los independentistas, los insurgentes, con los realistas leales a la corona, y luego los conservadores, que son los herederos, ¿no?, de esa tradición y de ese poderío histórico, contra los libertarios, ¿no? Y ahí tenemos ya los 2 elementos en juego. Pues eso subsiste hasta nuestros días. ¿Qué pasa? Que en el siglo XX viene el acomodo institucional y más o menos el tránsito de la nueva república con Juárez, Porfirio Díaz, 2 oaxaqueños destacadísimos en la historia, hasta el siglo XX, donde empiezan a surgir los partidos políticos. Y con la Revolución Mexicana, esa gran dispersión de partidos regionales, locales, etcétera, obligan al poder a generar un gran costal y meter a todos esos grupos y se empieza a institucionalizar la vida política con los partidos. Ya que estás haciendo historia, de hecho, después de la Revolución, los partidos eran caudillescos, ¿no? O sea, en realidad era el líder político, el cacique regional o el cacique urbano. Y de alguna manera lo siguen siendo, el que comandaba. Bueno, es que estamos regresando a eso, pero digamos, parte, digamos, de la inmadurez política es de que los partidos responden a caciques y no responden a proyectos políticos. Totalmente, así es. Si vemos grandes brincos históricos que en la configuración del siglo XX, la primera mitad, surgen los partidos a partir de una revolución, surge la nueva constitución que nos rige a la fecha en el 17, y de ahí se le da forma al poder. Y los partidos políticos ya tienen un cauce institucional. ¿Qué pasa en la segunda mitad del siglo XX? Esencialmente, México vive una economía de posguerra. El momento más importante del siglo XX económico de México son los 50-60, donde tenemos crecimiento de 2 dígitos, ¿no? Después de una devaluación tenemos el más alto crecimiento del siglo XX, se da en los 50-60. Pero ahí tenemos el movimiento 68, finales de los 60. ¿Qué pedían los estudiantes del México de 68? Libertad. Cauce democrático, o lo que eso signifique. Yo veo como libertad, o sea, ejercicio de libertades básicas. Y se da en un contexto mundial donde se empieza a dar un movimiento global de búsqueda de cauces democráticos. ¿Y qué devino a finales del siglo XX? Una reforma política que abre cauces a partidos que antes estaban proscritos, como el Partido Comunista Mexicano, uno de los más viejos, no el más viejo, uno de los más viejos. Y hoy tenemos una partidocracia que toma el poder, traiciona el pensamiento de los jóvenes del 68, todas esas vidas que fueron sacrificadas, esas libertades perdidas, que dieron cauce a un nuevo modelo de partidos, y los partidos se apropiaron de todas las entidades del Estado mexicano y hacen un poder de facto. 41 constitucional, ahí están regidos. Fíjate, cuando hablas de eso, justamente en otros países de América Latina, que traían cierto juego democrático o partidista, digamos, con mayor desarrollo que México, porque justamente el sistema de partido único generó que hubiera aquí un subdesarrollo en cuanto al desarrollo partidario, ¿no? En otros países de América Latina, pues sí hubo un mayor desarrollo de los partidos, finalmente cayeron en lo que tú comentaste de partidocracia, que se apropió, ¿no?, de la política, y la consecuencia fue que llegaran líderes caudillistas, ¿no?, como Chávez, ¿no?, que ante la bancarrota del sistema de partidos, ¿no?, la gente creyó en un líder y finalmente significó un cambio de régimen político. Aquí hay que puntualizar algo que es sustantivo. La partidocracia no es mala en sí misma, es un juego formalismo democrático. Habría que analizar los conceptos de democracia, que a veces se confunde con procesos electorales. Pero es una gran falacia. La democracia es una palabra de la que se ha abusado, y se puede decir que es una engañabobos, en un buen sentido, y hasta el concepto de pueblo. Quien maneja el concepto de pueblo, pues que nos precise a qué se refiere, ¿no?
pueblo bueno, pueblo malo, democracia, cuando sí, cuando no. Cuando la gente que no está representando, que no está participando de los partidos políticos, quiere hacer política, está totalmente vedada. Está vedada, no tiene posibilidades de participación. Lo acabamos de ver con las candidaturas independientes. Perdón. Pero nada más una parte sustantiva que es importante. La partidocracia, una de sus características es que empezó a actuar de espaldas a la sociedad. Eso no lo podemos olvidar. Actuó de espaldas a la sociedad y ahí tenemos ahora un cambio, o el intento, o la discusión de un cambio de régimen, dentro del mismo marco jurídico, un cambio de sexenio, de régimen, quién sabe, o vamos a cambiar el régimen capitalista, o qué vamos a hacer. De régimen político. ¿Verdad? De régimen político, y eso bien relativo. Pero el discurso sí es libertario, el discurso. En la acción no, porque existe de origen un engaño con las palabras, con los conceptos democracia, pueblo. Son mínimo engañosos, porque la democracia en el mundo y en México no ha resuelto los problemas esenciales, pero siempre es mejor tener una participación. Si podemos ver la siguiente imagen, mira, que abona un poco en lo que tú dices. Fíjate, aquí esta encuesta refleja también, es congruente con lo del Latinobarómetro, ¿no? Ve, en zona roja están los que tienen la confianza más baja de la ciudadanía, ¿no? Policías, sindicatos, senadores, presidencia, diputados y partidos políticos, ¿no? Sí. También refleja eso. Sí, sí. Y cuando hablas justamente de la partidocracia, sí se ha vuelto, sí tiene una connotación negativa. Totalmente. Porque se ha vuelto sinónimo de secuestro de la política. Y tú lo mencionas bien, que no dejan pasar, por ejemplo, las candidaturas independientes, no, que son las candidaturas ciudadanas. Es más fácil en México hacer un partido político que ser candidato independiente a la presidencia de la República. ¿Y quiénes sí pasaron? Los que son parte de la partidocracia. Entonces, fíjate, una de las razones de por qué la gente no confía en los partidos es esa, ¿no? Que es muy difícil participar en política porque los partidos se han apropiado de ella. Pero si podemos ver la siguiente imagen. Mira, no era esta imagen, era una de financiamiento de los... Bueno, no regresemos a ver, es que nos estamos saltando acá. Pero hay muchos indicadores de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, aquí hay otra, ¿no? Bueno, vamos a ver esta. Fíjate, aquí se habla de todos los partidos que han perdido su registro, ¿no? Entonces, justamente otro de los motivos por los cuales los partidos se han desacreditado es que muchos partidos han sido de paso, ¿no? Partidos familiares, ¿no? Partidos franquicia. Ahí estamos viendo el Partido Socialdemócrata. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Qué significó? Un saqueo de 400 millones de pesos impunemente birlados al contribuyente. Sí, ¿no? O sea, si se han desacreditado los partidos es porque se han vuelto negocios familiares o de pequeños grupos, ¿no? El partido conocido como Ferrocarril del Frente Cardenista, un partido creado por Luis Echeverría como Partido Socialista de los Trabajadores, primero, para poder enfrentar los cacicazgos al interior del PRI, con una ideología aparentemente de izquierda, pero también con el objetivo de quitarle votos a la izquierda verdadera, ¿no? Entonces es un partido creado por el PRI para beneficiar al PRI y mantener el sistema monolítico. De ahí devino en una confrontación con la izquierda histórica y después se une en alianza para crear el PRD. Entonces teníamos unas historias, si no fueran historias de terror, serían muy divertidas, pero son de terror porque le cuestan mucho dinero a la gente, al contribuyente. Son partidos de Estado. En México tenemos una partidocracia de Estado. Entonces eso significa para este año un poco menos de 5,000 millones de pesos para los partidos, de los cuales un tercio de esa masa enorme de dinero va para el partido Morena. Bueno, justamente lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Como los partidos se prestaron para hacer efectiva la máxima de divide y vencerás, ¿no? Entonces justamente eran funcionales para, si tú quieres debilitar a cierto sector, por ejemplo a la izquierda, pues sobre todo en la izquierda se presta a que promuevas distintos partidos, ¿no? Llegamos a tener
en la 51 legislatura alrededor de 5 partidos de izquierda o que se decían de izquierda. Tuvimos al PMT, tuvimos al PPS que era vivo, tuvimos al Partido Socialista de los Trabajadores, tuvimos incluso un partido trotskista, el PRT. Tuvimos 5 partidos de izquierda. Hoy nada más tenemos uno, que está en plena desgracia y está con un pie en la tumba, que es el PRD, que en sus documentos básicos sostiene un postulado de izquierda. De ahí en fuera no hay ninguno. Sí, son de las paradojas, ¿no? de aquí de la vida política. ¿Y qué es el PRD? La simiente, el nacimiento de Morena, por un lado, y por otro lado, el viejo PRI que salió en su sector nacionalista revolucionario, cuando ya el neoliberalismo tomó carta de naturalidad en México con Miguel de la Madrid, y ahí vino la gran escisión de esa corriente nacionalista revolucionaria, que hoy es Morena, ¿no? ¿Quiénes salieron? Salió Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, que hoy están en el poder de alguna manera, pero con los postulados del viejo nacionalismo revolucionario priista. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Aztele.tv. Cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos hidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Aztele.tv. Aztele.tv.
Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando, ¿verdad?, los motivos por los cuales la gente no quiere a los partidos, incluso los repudia y no quiere saber nada de ellos. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Esta imagen revela justamente cómo está distribuido el financiamiento a los partidos, ¿no? Justamente el año pasado se repartieron más de 6.000 millones, 6.700 millones, y cómo se repartió el presupuesto, ¿no? Entonces, si considerando las grandes necesidades que existen en México, y dado que la gente no le ve utilidad a los partidos, pues gastar 6.700 millones parece un despropósito totalmente. Lo es. El año pasado fue un tema electoral presidencial. Este año no hay elecciones presidenciales ni federales. Y tienen 5.000 millones de pesos, números redondos, poco menos de 5.000 millones de pesos los partidos políticos, de los cuales un tercio es para Morena, que fue el que tuvo la mayor cantidad de votación, y otros partidos desaparecen de los que estuvieron en la contienda presidencial, 2 de ellos. ¿Tú vas a platicar el origen de por qué se da todo este dinero a los partidos? Sí, hacia la segunda mitad del siglo XX, en los años 60, el Partido Revolucionario Institucional era una maquinaria electoral. Tenía todo el control político y tenía, digamos, una oposición tibia en el Partido Acción Nacional. Tenía 2 partidos satélites, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista. Es decir, un perfil de izquierda, la derecha actuante, y tenían... Hoy todos esos partidos son partidos viejos. El PRI acaba de cumplir 90 años de edad, el PAN está por cumplir ahora en mayo 80 años de edad. Y lo que surgió de ahí, el PRD, por ejemplo, que recoge de alguna manera esa corriente izquierda, ¿no? Va a cumplir 30. Sería el más joven y el más moribundo de los 3. No sabemos cuál esté más moribundo. En los 90, con la reforma política que lleva a cabo Reyes Heroles, se busca darles financiamiento público a los partidos políticos. Un gran despropósito. El antecedente era que en los 60 el PRI generó la figura de diputado de partido. Esto con la intención de darle una lavadita a la cara monopólica. Juego, ¿no? Cierto juego ahí. Cierto juego. Hasta el PPS llegó a tener una senaduría, la de Cruzan García. Yo tengo más de 30 años en el ejercicio periodístico cubriendo la fuente política. Entonces, he conocido de cerca muchas de las cosas que estamos platicando. Y a finales de los 90, cuando se hace el financiamiento público como producto de la reforma política, se le da financiamiento público a los partidos con un argumento central. Había que alejar a los partidos de los poderes fácticos, concretamente el narcotráfico. ¿Pero qué pasó? Pues que los castigó Diosito, porque después ya los narcos se apropiaron de los partidos políticos, meten dinero y hoy, en la elección del año pasado, hubo la mayor cantidad de muertes en el proceso electoral mexicano. Yo creo que después del enriquismo es ahora donde se maneja la violencia contra candidatos y precandidatos, aspirantes, donde hay más de 50 muertos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el narco se apropió no nada más de los partidos, también se apropió del manejo de los procesos electorales porque cuida sus intereses antes de que esto se genere. Entonces, es el tiempo de terminar con el financiamiento público de los partidos. Pues a los panaderos, a los abogados, a los ingenieros que están en el ejercicio de su profesión, no les paga el Estado para que hagan su chamba, pero a los políticos sí se les paga. Pero a ver, fíjate, esto que acabas de comentar sobre acabar el financiamiento público, justamente dado este contexto de desconfianza de los partidos, de repulsa de los partidos, justamente Morena hace la propuesta de reducirles la mitad del financiamiento a los partidos. Pero tú estás yendo todavía más lejos. ¿Tú estás diciendo que se acabe el financiamiento público? No tendría que haber financiamiento público a los partidos políticos, porque son aspirantes al poder. Y ahí que sus simpatizantes paguen, que paguen sus cuotas. Yo recuerdo todavía en las esquinas de la Ciudad de México había autos último modelo, camionetas, pick-up, donde el Partido Acción Nacional los rifaba para tener fuentes de financiamiento. Entonces los partidos, los que quieran aspirar al poder, pues que lo busquen, ¿no? Porque ya se deformó. Hay que recordar, hay varios candidatos, inclusive hay un grupo de periodistas cuyo coordinador fue hasta hace poco tiempo un miembro de la Gallardía Potosina. Hay que revisar su historia, ¿no?
Sí, Gallardo, ¿no? Hay que revisar su historia y qué pasó en Iguala, qué pasó en muchos lados del país. ¿Por qué están persiguiendo a un exgobernador de Tamaulipas, etcétera? ¿Por qué un priista de Quintana Roo estuvo en la prisión? El narcotráfico se apropió de muchos espacios de poder. Pero justamente si de por sí el narcotráfico está en la política, si tú les quitas el financiamiento a los partidos, se presentan dos situaciones, ¿no? Una que señala Silva Herzog en una de sus columnas, que me gustó la frase de que dice, reducir el financiamiento es como un dulce envenenado. Fíjate la palabra, ¿no? ¿Por qué lo dice así? Porque dice, bueno, en este contexto en que la política social del gobierno va a favorecer al partido en el poder, o sea, de hecho, pues, la tendencia es que pues, Morena se pueda volver un partido hegemónico, ¿no? Que empiece a ganar todas las elecciones y conforme la política social lo beneficie, entonces pues se va a volver invencible, ¿no? Como el PRI se volvió invencible y todos los demás partidos pues van a quedar como satélites, ¿no? Si tú les quitas el financiamiento a los otros partidos en este contexto, entonces el riesgo es ese, que se fortalezca un solo partido y que los demás queden vegetando, diremos. Aquí hay un problema de fondo, Enrique. Mientras tenemos partidos ricos, no hay medicina en los centros de salud, no hay medicamento. Entonces hay un despropósito. Voy a poner un ejemplo. Un jefe de familia gana 15,000 pesos mensuales. Trabaja muy puntual desde que canta el gallo hasta que canta el grillo. Y llega el fin de quincena, recibe su salario y se va a la cantina con sus amigos. Se gasta la mitad del salario, ¿no? Y llega a casa con la mitad del salario. Y la señora dice, los niños no tienen zapatos, no tienen calzones, ¿qué hacemos? Y dice, oye, yo me mato toda la quincena y tengo el pleno derecho a hacer esto los días 15. A lo que no tienes derecho es a gastarte el 50% de tu salario, que es exactamente lo que hace México con el financiamiento de partidos políticos. Claro. El orden de prioridades del gasto nacional necesario está de cabeza. Y los privilegiados en ese gasto son los partidos políticos. Hay un exceso, Enrique, de dinero. Desde que se les dio el financiamiento público, no hace muchos años, promedio de 25 años, hacemos cuentas, es una cantidad espantosa de recursos que además no ha permitido para generar una nueva clase política más formada, más preparada, más profesional. No, cada vez están peor. Entonces, no tiene sentido, es una mala inversión para los mexicanos, el financiamiento público de los partidos. Precisamente yo en mi tesis doctoral estoy tratando ese tipo de temas, pero no, va más allá del financiamiento público. No, y me gusta, yo ahorita va a haber oportunidad de comentar tu tesis, pero lo que yo veo arriesgado es de que si tú quitas el financiamiento público a los partidos, pues va a facilitar todavía más el lavado de dinero, la penetración del narcotráfico, porque los partidos, pues obviamente, dado el descrédito que existe, pues difícilmente por muchos sorteos o rifas que organicen, tengan mucho dinero. Pero tú no estás tomando en cuenta, Enrique, que ya se acabó la corrupción por decreto. Y al acabarse la corrupción ya no hay malos. Pero de todas maneras, más allá de los dichos, Te lo digo con mucha ironía, pues. más allá de los dichos, en la práctica, de por sí las campañas es el campo ideal para el lavado de dinero. Por muchos controles que hay, el dinero del narco está en las campañas, y quites el dinero a los partidos, pues con mayor razón el dinero de los narcos va a estar ahí. Digo. Va a seguir el dinero sucio en las campañas. La campaña de Enrique Peña Nieto costó $1,000 millones. La más cara en la historia de la humanidad. Eso no se dice, pero costó $1,000 millones. ¿De dónde salió ese dinero, esa gran bolsa de dinero? ¿De los gobiernos estatales? Está documentado y lo dijo, es ilustrísimo e impresentable el señor exgobernador de Veracruz, que él aportó $2,000 millones, su estado, su entidad aportó $2,000 millones. Desde ahí ya está generándose un compromiso ilícito. Es ilícito la aportación y es ilícito que después van a cobrar con creces ese favor. Así muchos gobernadores como el de Chihuahua, etcétera, aportaron dinero, pero también lo aportaron los poderes fácticos. Por eso no les hacía nada, ¿no? Por eso los poderes fácticos han estado presentes y van a seguir, por lo menos que el dinero público, fiscal, no vaya a los partidos. Es un despropósito y que se rasquen con sus uñas. Además de que tenemos un espectro amplísimo de partidos políticos que ofrecen exactamente lo mismo. Qué bueno que comentas ese punto, porque mira, aquí tenemos otra
lámina, si la podemos ver. A ver si podemos ver la de... Bueno, esta es, fíjate, esta es buena lámina. Pero aquí le preguntan a la gente que si los partidos que existen actualmente en México representan a los distintos grupos. Y la mayoría dice que sí, y solamente 40% dice que sí se necesitan nuevos partidos. Tú acabas de comentar justamente que ya existen muchos partidos. ¿Esto está en relación con esta pregunta o cuál sería el referente para saber si son muchos o son pocos? En fin. Históricamente ha habido 3 perfiles de los partidos políticos en el mundo. Partidos de derecha, partidos de izquierda, partidos de centro, que tiene que ver con el espectro ideológico muy vinculado a la economía. O sea, economía y política son hermanas gemelas. Entonces, la izquierda, un modelo estatista, una visión de cambio hacia un modelo de economía planificada. La derecha, básicamente capitalismo con todos sus matices, ¿no? Con todos sus matices. Y centro, alguien que busca estar en una especie de economía mixta mexicana de los 50-60, el tiempo más exitoso del modelo mexicano, donde se atendía el reclamo social de la gente, por un lado, y por otro lado se permitía la libre empresa y el Estado como árbitro del conflicto de clases. Eso hoy parece que se quiere rehacer de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal tan expoliador sí le dio la espalda a la sociedad y no le importó la gente. Esto tampoco puede ser así. ¿Qué pasó con ese modelo democrático impuesto desde fuera? Con muy buenos acólitos, serviles, gobernantes que cumplieron a pies juntillas esto del saqueo a la nación. Bueno, lo que se logró es que a la gente se le mandara al extremo de la pobreza. Y curiosamente, Enrique, fíjate, parece una paradoja. El 10 de junio de 2011, México transitó su marco constitucional de un modelo de garantía a un modelo de derechos humanos, con el principio pro persona como eje rector y modelo a seguir. Pues curiosamente el elector que va y elige a un gobernante, marcando la boleta electoral, ahí es burlado porque el que llega al poder, sea el funcionario, porque es una persona o un grupo de personas como los diputados senadores, que es mínimo en relación a la población, es electo y se olvida de su compromiso, de lo que ofreció en campaña, ¿no? Y no hay sanción. Entonces es uno de los modelos de impunidad más ramplones, abiertos y descarados, pero ahí está. Las leyes, en México vivimos un sistema de leyes, no de justicia. Entonces el modelo, el Estado se perdió en excesos y la tecnoburocracia decía que los políticos eran unos ineficaces y rateros. Pues esos señores salieron peor. Y el hecho es que el pueblo de México, o lo que significa eso, la sociedad mexicana en sus diferentes expresiones socioculturales, pues fue saqueado y sigue siendo saqueado. Y no nada más eso, nada más un dato. Enrique Peña Nieto recibió el gobierno con una deuda de 5 billones de pesos. Billones de pesos. Y la dejó en 11 billones de pesos. Es decir, 1 billón de pesos por año de su mandato. Y nadie sabe, nadie supo en dónde está ese dinero. ¿Y qué se hizo con ese dinero? Que tú, tus hijos, tus nietos o nuestros hijos nos van a pagar. Y resulta que todos somos hermanos y no hay culpables. Eso es terrible porque no hay rendimiento de cuentas reales de la partidocracia en el poder o de la partidocracia en oposición y en la lucha del poder. Tenemos demasiados partidos políticos y tienen que ser ellos los que se financien. Es un despropósito estar financiando a los propios enemigos del pueblo, porque para mí esos son los partidos políticos. Los partidos políticos son la causa de los problemas y dicen que traen la solución. Falso. Todos los hechos y los datos duros demuestran lo contrario. Son los culpables de las crisis, son los culpables de la problemática nacional y no tienen la respuesta. Muy bien, creo que estamos llegando así al punto más fino del análisis. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Todavía hay muchas cosas que tenemos que analizar. Por favor, quédense, no se vayan. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Tele.tv. Astele.tv. Astele.tv. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Como ustedes saben, justamente se inició el periodo para solicitar el registro de nuevos partidos, lo cual no deja de ser paradójico, ¿verdad? Que casi coincidentemente en que se empiezan a dar a conocer todas estas encuestas y dado el contexto político que en la actualidad priva en México, que formalmente está buscando combatir la corrupción y demás. Si podemos ver la siguiente lámina, justamente se da esta cifra, ¿no? De 102 organizaciones manifestaron su intención de convertirse en partido. 5 usan la palabra partido en su nombre, ¿no? Está el descrito de la palabra, que son los 5. 10 incluyen la palabra democracia o demócrata. 7 hacen referencia a migrantes o indígenas. 32 contienen la palabra México o mexicano, ¿sí? Pero ve, de esos 102 solo 5 usan la palabra partido porque nadie quiere saber de partidos, pero en la práctica son partidos, ¿no? Sí, ¿Cómo están ves desprestigiados. esto? De que justamente hablamos de que hay muchos partidos, del descrédito de los partidos, y sin embargo ve cuántos quieren hacer partidos. Habría una pregunta. ¿Sin financiamiento público habría tantos aspirantes? Es un gran negocio hacer un partido político. Es un gran negocio. Ahí tenemos, por ejemplo, un partido verde ecologista de México, que ni es partido ni es verde. Es un partido que el único verde que conoce es el de verde dólar, ¿no? Pero fuera de eso, no tiene nada. Es un partido expulsado de los partidos verdes europeos. ¿Por qué? Porque no representa lo que el ecologismo estaba buscando. Tenemos quizá 2 tiempos o 2 momentos. A partir de que se da financiamiento público a los partidos políticos, y estos se convierten en entidades de interés público, ojo, se convierten en entes del Estado mexicano, ¿sí? Pero manejados desde una perspectiva personal, unifamiliar. Es decir, son partidos de familias. El Niño Verde o el conocido Niño Verde se ha dado el lujo de dejar de ser incluso senador para dedicarse al negocio del partido.
Y tenemos el caso violatorio de la Constitución de un gobernador que viene y toma posesión como senador, después pide licencia, violando la Constitución flagrantemente y se regresa y después ya otra vez va a ser senador. Hacen lo que se les pega la gana. Y los partidos no son la excepción. Tenemos un exceso de partidos políticos porque hoy hay partidos de ocurrencias, así como el Verde que cuida la ecología y que no la cuida de verdad, y que buscaron que la pena de muerte, un partido ecologista potencializando y ofertando la pena de muerte, pero les funciona. Entonces, ¿qué tenemos? Muchos partidos que buscan el negocio. ¿Y cuántos partidos de esos que hay más o menos 60 promedio, me quedé en eso, autorizados ya por la autoridad electoral, para pasar a la etapa siguiente? Etapa, ¿sí? ¿no? Solamente hay uno que en sus documentos básicos está rechazando el financiamiento público de los partidos. Y este es el partido que trajo un candidato independiente, el doctor Luis Ponce de León, hoy tratando de competir, creando un partido porque se dio cuenta que como independiente no tenía posibilidades, le taparon el paso, le pusieron todas las piedras habidas y por haber en el camino, y es un desgaste personal bárbaro porque él tiene demandado al Estado mexicano, donde como jurista extraordinario que es, les demostró que estaba mal el INE y el Tribunal Federal Electoral. Y entonces esa confrontación lo obligan, pero sí pasaron los que incluso quedaron demostrados que cometieron ilegalidades que era para expulsarlos, tanto el partido de Margarita como el partido del Bronco, cometieron ilegalidades, porque llenaron o rellenaron, bueno, es conocida esa historia, sus boletas que les pidieron para poder acreditar su candidatura independiente. Vemos ese tipo de escenas permanentemente. Y hoy, ¿quiénes son los que están buscando? Pues hay muchas organizaciones diversas que pretenden tener su negocio propio, su partido político, que es lo mismo, su negocio propio. Y son casos de excepción los que están buscando de verdad un compromiso con México, como es el caso de esta plataforma independiente que busca esto. Tenemos el partido del sobrino del nieto de la maestra Elbester Gordillo, ¿no? Por ejemplo, Redes sociales progresistas, que son redes sociales progresistas. ¿Eso qué es? Pues son las redes sociales progresistas y más allá de las ideologías. que sustituye Entonces, a Nueva Alianza, ¿no? sustituye a Nueva Alianza, pero he visto las entrevistas que le han hecho al dirigente y ¿qué están ofertando? Pues ocurrencias, pero su perfil es para los youtubers, etcétera, porque traen ese esquema de que se van a la nueva realidad objetiva. Esa es la realidad y buscan a esos jóvenes votantes nuevos. Van a pasar, yo creo que cuando mucho, dado el conocimiento que tenemos de cómo se mueve el Instituto Nacional Electoral y para qué fue diseñado y sus funcionarios a quién representan. Representan a los partidos tradicionales que los pusieron ahí en el puesto. Entonces les van a constituir en grandes bloques así de... Van a impedir el paso a los partidos políticos. Dejan que fluyan, pero si te gusta que pasen 5 Pues, y que pierden la primera elección, que queden 2 o 3 y que otros más se vayan, el modelo va a quedar igual, porque ahora lo que viene es una crisis de los partidos políticos en el sistema de financiamiento público y con el modelo que trae el actual régimen que busca acotarlos, quitándoles financiamiento, bajándoles al 50% promedio. Eso buscan y tienen todos los elementos para hacerlo. no, y todo el respaldo popular, ¿no? Entonces ahí se busca que eso pase. La mayoría de la gente diría, ¿por qué 50? Como tú dices, quítales todo el dinero. Quítales todo el financiamiento público, que se rasquen con sus uñas, sea lo que sea. Y sin embargo, sabemos que la política se requiere de dinero y a final de cuentas, pues sí es abrir la puerta a dinero sucio, ¿no? Porque siempre la política necesita dinero. La pregunta es, ¿qué partido político representa a los trabajadores mexicanos? Ninguno. No hay uno solo. Lo tiene ahí como tangencialmente. También a los trabajadores. ¿Qué partido político representa a los campesinos de este país? Claro. ¿Qué partido político representa a los maestros de este país, normalistas? Había uno. Ahí viene el otro, pero ahora se llama Redes Sociales Progresistas. Ya no se llama Partido Nueva Alianza, ¿no? Pero a ver, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, no quiero que nos vayamos sin que nos comentes tu propuesta. Al margen de la cuestión del financiamiento, que es algo muy polémico, tú hiciste una tesis de doctorado. Estoy en la construcción. Y Sí. desarrollaste una tesis, ¿no? Sí. Platícanos de esa tesis que tiene que ver con los partidos. Yo estoy haciendo una tesis doctoral para obtener el grado de doctor en ciencia política, que tiene que ver con una propuesta. Entre otros temas, el principal es
que rindan cuentas los partidos políticos que lleguen al poder, porque hoy es común que exista una especie de impunidad total, porque yo puedo ir por la vida y en una campaña política ofrecer el cielo y las estrellas, y ya que estoy en el poder, fíjate que no cumplo. Y tenemos una documentación del tiempo de Luis Echeverría a los primeros 100 días del actual presidente, donde se demuestra que no cumplieron. Es muy claro, yo creo que muchas personas recuerdan a Vicente Fox que ofreció un crecimiento anual del 7%, crecimiento que logró en todo su sexenio, porque sus 2 primeros años fue crecimiento negativo. Entonces pues ya logró un crecimiento del 2 y fracción y logró el 7 en 6 años. Entonces, pero no pasa nada. Tú puedes ofrecer lo que quieras y ya que estás en el poder te olvidas de lo que dijiste. Entonces hay un engaño, hay una burla. Siempre se dice, no, pues es que el contexto, la crisis Aquí internacional. mi propuesta es muy simple. Yo que estoy proponiendo es que exista un rendimiento de cuentas y que partido y presidente y cámaras que no cumplan por lo menos el 70% de lo ofrecido en campaña, mediante un sistema donde la autoridad electoral tendrá el registro puntual de los ofrecimientos, más una forma de auditoría ciudadana que año con año, en el rendimiento de cuentas, que es una parte formal en el Congreso de la Unión, haya un rendimiento de cuentas de las promesas de campaña. Y si no se cumple, por lo menos el 70%, dejando un colchón del 30% para contingencias, un terremoto, un maremoto, etcétera. Si no se cumple por lo menos el 70%, ese partido que pierda su registro y no puede participar en las siguientes 3 elecciones federales. Sería una forma eficaz de que los partidos se obliguen a cumplir sus promesas de campaña. ¿Qué tenemos en la historia reciente? Enrique Peña Nieto firmó ante notario público una cantidad importante de 3 centenas de compromisos de campaña y no cumplió ni siquiera el 50%. Una que es muy clarita es reducir la Cámara de Diputados Federal de 500 integrantes a 400, quitando a 100 plurinominales. Yo estoy proponiendo quitar a los plurinominales. Cuando ya hay competencia política, resulta que estamos manteniendo a un 40% de diputados y a un 25% de senadores, que en realidad es el 50% de senadores. ¿Por qué? Porque en México, y solamente en México, tenemos senadores que perdieron la elección. La 1/4 parte de los senadores perdió la elección. Le llaman primera minoría. Le llaman primera minoría porque aquí somos expertos en ser magos. Pero fíjate. Y contradiciendo al que lo derrotó, llegan con los mismos derechos y prerrogativas que el que ganó. Eso pasa en México, somos kafkianos. Y el otro 25% de los senadores está violentando al federalismo porque el Senado está hecho para representar a los estados de la federación. Pues ahora ya no representan a las entidades federativas, representan a los partidos por circunscripción plurinominal. Entonces llega un 25% de circunscripción plurinominal, llega un 25% de perdedores y antes eran 64 senadores, ¿no? Pues ahí tiene que haber cambios y tiene que los plurinominales fuera los plurinominales. Y esencialmente mi propuesta va en el cumplimiento, es una propuesta quizá utópica, pero es el cumplimiento de las promesas de campaña. Fíjate, Enrique, existe una ley federal del consumidor y los prestadores de servicios, de bienes y servicios, que no cumplan con lo ofrecido en su publicidad, están sancionados. Hay publicidad engañosa. Y entonces tienen la obligación de cumplir y tienen los mecanismos, el consumidor, de ir a quejarse y hacer la queja respectiva y hay una sanción y se llega a una conciliación. Pues acá no. Quien maneja la administración pública, sea local o federal, totalmente impune. Eso debe determinar si de verdad se pretende dar un paso adelante, hoy que hay todas las condiciones para que el partido en el poder, que tiene las mayorías en el Congreso, puede hacer cosas que la gente no perdista le aplaudiríamos. Y sin embargo no se ve la voluntad. De hecho, quitar el 50% del financiamiento es adelgazar a los opositores al extremo de la extinción. Qué bueno que la haga, pero que los quiten todos, que quiten todo el recurso público. No estamos diciendo que es la prioridad de la gente, pues vamos a hacerlo. Pero fíjate, digamos, en parte en abono a lo que comentas, efectivamente si comparamos, normalmente los representantes están en función de la población, ¿no? Si tú comparas la población que tiene Estados Unidos con el tamaño de su Congreso, y si tú comparas la población de México con el tamaño de nuestro Congreso, evidentemente aquí el legislativo está más que representado, ¿no? Porque el total de la Cámara de Representantes de Estados Unidos son como 435 y son más de 300 millones, ¿no?
Aquí son 500 diputados y somos 130 millones a lo mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso abonaría tu punto de vista, ¿no? Nada más para que tengas un dato, el INE nos cuesta 10,000 millones de pesos anuales promedio, 10,000 millones de pesos. Y no sabemos para qué sirve. Hoy dice el INE que no puede ser la elección de Puebla, la extraordinaria, porque no tiene dinero. Han hecho un exceso del gasto, han creado cotos de poder que no se justifican. Y entonces vemos que hay una serie de estudios. Los resultados finalmente sería lo último. Vamos a revisar por resultados. Tenemos políticos de mala calidad, tenemos mala administración pública y todo eso se supone que fue para crear conciencia ecológica, crear conciencia electoral, crear conciencia, y los resultados son malísimos. Cuando no había INE, de hecho, cuando el propio gobierno se calificaba a sí mismo, parecía que había mejores resultados. Hoy es un dineral lo que se gasta en el proceso electoral. Y en Estados Unidos, Enrique, nada más con esto, no tienen toda la parafernalia que tenemos en México. Claro, claro. Y sin embargo, fíjate, otro de los dulces envenenados es, fíjate, dado el contexto de que lo que se ha llamado hiperpresidencialismo, ¿no? De que dentro de lo que se habla del nuevo régimen es nuevamente regresar a ese presidencialismo fuerte. Sí. Si tú propones que se reduzca el Congreso, que los argumentos que tú mencionas son contundentes, pero en el contexto de refortalecimiento del presidencialismo, si tú reduces el legislativo, le quitas el presupuesto a los partidos, justamente abonas a ese fortalecimiento del presidencialismo, porque estás debilitando el poder legislativo que tal como lo estamos viendo, se está plegando otra vez al Ejecutivo, ¿no? El legislativo siempre ha sido muy dócil, Enrique. Siempre ha obedecido los dictados del Ejecutivo. Te doy datos. El Poder Ejecutivo ejerce 94 centavos de cada peso fiscal. El Poder Judicial ejerce 4% y el Poder Legislativo Federal ejerce el 2%. Y sin embargo, la imagen que se tiene del legislador es la de ratero, acarreado, vendido y bueno para nada, es un simple levantadedos. Esa percepción es correcta. En buena medida así es. O sea, ¿tú crees y que yo no he fue un trabajado. contrapeso? ¿No yo fue creo un que contrapeso? Yo no creo que juegue. Debería de jugarlo y sería realmente importante que jugara el papel de contrapeso. Tenemos un juego perverso. Hablaba de que la democracia es un concepto muy manido para perpetuar el poder de grupos. Y en esos grupos no participa la sociedad mexicana. Entonces ellos se traen su juego dentro de su propia cancha y ahí juegan una oposición. Te lo pongo en términos burdos. Es como la gente que se apasiona por el fútbol y le va al América, al Guadalajara, hasta se matan, pero los dueños del balón están allá arriba celebrando y de alguna manera hasta divirtiéndose de que cómo traen manipulada a la gente, ¿no? Así los partidos políticos también. Los dueños del balón político electoral están allá arriba divirtiéndose y la gente acá se anda matando porque es de tal partido, porque es de cual, etcétera. Y es un engaño, es una engañifa. La democracia en México es una engañifa histórica. Lo podemos y está documentado. Bueno, amigos, pues creo que aquí hay muchos temas que quedaron en el aire. Nos dio mucho gusto que estuviera aquí Eduardo. Gracias, Enrique. Creo que se señalaron puntos muy interesantes. Y bueno, vamos a tener que regresar para analizar otros temas que aquí se anotaron colateralmente. Agradecemos mucho su presencia. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Hasta la próxima. Astele.tv